Querida comunidad, hoy es sábado 20 de junio y vamos a meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51, y yo les recomiendo agreguen el 52 porque nos va a entregar un dato interesante. Además, hoy día en la iglesia celebramos el corazón inmaculado de la Virgen María. Después de celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, celebramos entonces el corazón inmaculado de María. Y hoy le vamos a pedir entonces al Señor la gracia de poder entrar a través de esta palabra en el corazón de María. La ley en Israel pedía a los jóvenes de 13 años que debían peregrinar por lo menos 3 veces al año al templo de Jerusalén. Jesús peregrina junto a José y María en este texto, ¿cierto? Pero tan solo tiene 12 años, es decir, no estaba obligado. Pero muchos papás, muchas familias tenían la tradición de llevar a sus hijos a pesar de que todavía no estaban en la edad de estar obligados a cumplir con este precepto. Aquí Jesús pronuncia entonces sus primeras palabras. Antes de entrar en su juventud era un niño, 12 años. Y lo hace entonces, ¿en qué contexto? En el contexto de una celebración pascual y en un lugar físico, el templo de Jerusalén. Y se nos presenta aquí entonces dos diálogos muy importantes de Jesús. Por una parte con los ancianos del templo y después con sus padres. En estos diálogos queda claro, por una parte, la paternidad de Jesús. Mi Padre, dice Jesús, mi Padre, refiriéndose a Dios, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la misión de Jesús? Preocuparme de los asuntos de mi Padre. No inicia aquí Jesús su ministerio público, pero deja muy en claro por dónde va a ir su camino, por dónde va a ir su vida. Y esta filiación divina de Jesús no anula su condición humana. Y como todo niño, joven de su tiempo, ¿cierto?, irá madurando física y espiritualmente, como cualquier otro niño de su edad. Por eso culmina el texto diciendo, Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. ¿Qué más nos dice del contexto de este pasaje? Los padres iban entonces todos los años, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén. ¿A qué? A celebrar la Pascua. Junto a Jesús, María y José, también nosotros hoy día podemos vivir también el don de una nueva Pascua, de un nuevo paso, de una superación, de un movimiento espiritual que nos lleve más allá, más allá. Entremos en este evangelio, en ese espíritu de querer peregrinar con José, con María y con Jesús. Porque eso nos invita a ponernos en camino, a unirnos a esta caravana, a esta peregrinación de fe, a la peregrinación que se hacía hacia Jerusalén para la celebración pascual. Pascua, paso, un nuevo paso. Vivámoslo de la mano del Señor y de este texto del Evangelio. Una larga serie de movimientos que suceden a lo largo de los verbos de este texto pueden ayudarnos a mirarlos con mayor detención. Fíjense, habla de subieron, regresaron, permaneció, caravana, es decir, caminar juntos, peregrinación, ¿cierto? Caminaron, volvieron, hallaron, regresó. Es decir, son muchos verbos de movimiento, pero en paralelo a este gran movimiento físico hay también un profundo movimiento espiritual, caracterizado por otro verbo que aparece varias veces, que es buscar, expresado de modo repetitivo. Comenzaron a buscarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él, lo hallaron, al verlo, todos los que lo habían estaban asombrados, los que lo habían encontrado, ¿cierto? Quedaron maravillados. Te buscábamos angustiados, dice María. ¿Por qué me buscaban?, responde Jesús. Entonces, por una parte, el movimiento y por otra parte, el buscar. Están muy presentes en este texto. Y esto nos hace comprender entonces que el viaje, que esta peregrinación, el verdadero recorrido al que esta palabra del Señor nos invita, no es una peregrinación solamente física, sino ante todo espiritual, de una peregrinación de búsqueda de Jesús, de búsqueda de la presencia de Jesús en nuestra vida. Es esta la dirección entonces que esta palabra nos invita, hacia dónde debemos movernos junto con María y con José. Comenzar a buscar a Jesús, comenzar en serio a buscar a Cristo en nuestra vida. Una vez que hemos determinado entonces cuál es el núcleo central del texto, de su mensaje fundamental, le invito a que podamos adentrarnos en la comprensión más profunda de esta realidad en algún par de aspectos. Lucas usa dos verbos diferentes para expresar la búsqueda. El primero, anasiteo,
que están en los versículos 44 y 45 de nuestro texto, y que indican como una búsqueda esmerada, repetida, atenta, como de quien revisa algo de arriba abajo por completo. Y el segundo verbo, siteo, aparece en los versículos 48 y 49. Y este verbo indica una búsqueda de algo que se ha perdido, de algo que se busca, de algo que quiere ser encontrado, que quiere ser recuperado. En ambos casos, Jesús es el objeto de todo este movimiento profundo interior del ser. Es el objeto del deseo del corazón, es el anhelo del corazón. Quieren encontrarse con Jesús, quieren encontrar a este Jesús que han perdido. María también y José, cuando se encuentran nuevamente con Jesús, le dicen, ¿cierto? Te buscábamos angustiados. Resulta muy hermoso cómo María le abre su corazón a este niño, ¿cierto? Abre su corazón delante de Jesús, contándole todo lo que ha sufrido, todo lo que ha sentido dentro de sí cuando se le perdió. Yo creo que a todos se nos ha perdido alguien en la vida y hemos tenido que buscarlo desesperadamente. Bueno, esa es la angustia que vive María en el corazón y se la cuenta a su hijo. Te buscábamos angustiado, Jesús. Pero, ¿qué es la angustia? Este dolor que ha visitado a María y a José en la búsqueda de Jesús que se había perdido. El término que encontramos viene usado solo 4 veces en todo el Nuevo Testamento y siempre lo utiliza solo Lucas. Lo encontramos por una parte en boca del rico Epulón, conocido como rico Epulón, ¿cierto? Sufro terriblemente, dice Lucas 16. Y después vuelve en Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas narra la partida de Pablo de Éfeso y nos presenta el dolor de aquella separación. Sabían que no volverían a ver a Pablo. Hechos 20:38. Por lo tanto, eso produce una angustia en el corazón, un dolor en el corazón. Por tanto, la angustia que prueba a María nace exactamente de esta separación, de esta ausencia o lejanía de Jesús. Cuando Jesús no está, desciende la angustia a nuestro corazón. Eso es lo que experimentó María. Volver a encontrar a Jesús es el único modo posible de recuperar la verdadera alegría. Gracias entonces a esta palabra que hoy día se nos revela, que hoy día nos regala el Señor, ¿cierto? Nos revela entonces que exactamente la angustia viene provocada por la ausencia del Señor en nuestra vida, por la pérdida de Él. Y esta angustia entonces de la que habla y que vive María, ¿cierto? ¿Ha sido alguna vez compañera también de mi vida? En otras palabras, si quieren, he percibido en mi vida que en algún momento he perdido al Señor, de haberlo dejado lejos, de haberlo olvidado, y ha brotado esta necesidad de buscarlo, de ir a su encuentro. Nos dice el texto también que María y José no entienden, no logran comprender lo que está pasando. Pero ¿qué hace María? Guarda esto en su corazón. Guarda en su corazón. ¿Qué quiere significar esto? Entrar en su corazón como quien entra en una pieza, ¿cierto? Y guarda algo importante en un lugar, un tesoro en ese lugar, algo que vale mucho. Es lo que hace María. No entiende lo que está pasando en este momento, pero lo guarda en un rincón importante de su corazón. Algún día entenderá, a la luz de la fe, de la maduración de las experiencias y de los procesos que todos debemos vivir. No solo, fíjense, por eso termina el Evangelio diciendo, y Jesús seguía creciendo en sabiduría delante de Dios y de los hombres. No es solamente Jesús que necesita madurar y crecer, también María, también José, también todos nosotros necesitamos hacer procesos, caminar, avanzar, peregrinar en la fe si se quiere. Esto mismo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, no logramos entender, asimilar todas las emociones, todas las cosas que nos están pasando, todo lo que estamos viviendo. Es necesario guardarlo entonces en el corazón. Toda esta experiencia debía guardarla en el corazón. Por eso yo les he invitado y les he enviado estos días, ¿cierto? Los días viernes, esta bitácora de pandemia, para ir escribiendo, para ir guardando, atesorando toda esta experiencia, para si no lo entendemos ahora, después poder elaborarlo en nuestra vida, sacar el aprendizaje. Yo creo que he trabajado muchos años en el mundo de la educación, no soy experto en educación ni nada, pero yo creo que hoy día en nuestro mundo está muy sobrevalorada la experiencia. Que experimenten todo. Y los cabros, los jóvenes, ¿cierto? Buscan experimentarlo todo en la vida, qué sé yo. Pero más que experimentarlo todo, lo importante es que cada experiencia de vida que tenemos, elaborarla. ¿Qué aprendí?
¿Qué me dejó esto? Si vamos a ayudar a los pobres en tal lugar, hacemos tal cosa, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñó Jesús a la luz de esto? ¿Qué me deja en el corazón? ¿Qué aprendizaje hice? Para que así nuestros aprendizajes sean significativos en nuestra vida. Si no vivimos y vivimos y vivimos experiencias, pero sin una capacidad de ir elaborando estos aprendizajes y no se transforman en aprendizaje entonces significativo para nuestra experiencia de vida. Por eso es importante ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también nosotros mismos, por esta vida acelerada que vivimos también a veces nos impide ir como aconchando las experiencias, elaborando. ¿Qué me dice a mí esto? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me deja en el corazón? Chiquillos, chiquillas lindas, esta palabra de hoy día nos invita entonces a vivir una Pascua, un paso, a dar un nuevo paso en nuestra vida espiritual. Es una invitación a levantarnos, a ponernos en camino, en movimiento, a peregrinar no solo, sino en esta caravana, es decir, en esta comunidad que peregrina a Jerusalén, en esta comunidad que peregrina al encuentro de Jesús. Y iniciar, como decía también el texto, una profunda y auténtica búsqueda del Señor en nuestra vida. Quien nos conceda esta gracia y nos regale su bendición, el buen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.